La inflación, uno de los problemas que está azotando a numerosos países a lo largo del mundo, pero que es especialmente fuerte en Argentina, donde en los últimos días hemos visto un alza importante del dólar en ese país, cada día con un cambio muy importante, a la vez que vemos cada vez una inflación más alta, en donde la solución del gobierno argentino ha sido culpar a la oposición y al mismo tiempo imprimir aún más plata. Nada más que su lógica, escuchen esto, es que no va a aumentar la inflación si no lo imprimimos en Argentina, sino que lo mandamos a imprimir a otros países. Brillante, ¿no? Brillante. Todo eso lo vemos a continuación y las propuestas que se están dando para tratar de solucionar esto en el país trasandino. Argentina es un país que desde hace algún tiempo tiene serios problemas inflacionarios, con una inflación mucho más alta que el resto de los países y que en el último tiempo ya tiene un anual de sobre 100%, una cantidad importante de inflación. Ahora, hay que tomar en cuenta que esto se da por una serie de factores, pero algunos son los típicos causantes de inflación en prácticamente cualquier país del mundo, y es que Argentina tiene un problema de, por un lado, fijaciones de precios, simultáneamente imprimir dinero como loco para financiar su gasto estatal y numerosos derechos sociales dentro de ese país, mantener a gran parte de la población con impuestos altísimos y también con imprimir dineros como loco, y simultáneamente una serie de políticas deficientes a nivel interno, que son no únicamente, pero en gran parte responsabilidad de la estructura política peronista que impera en ese país desde hace décadas. Ahora, hay que tomar en cuenta que en el último tiempo esta inflación se ha disparado y que pasa a ser especialmente relevante ya que este año hay elecciones presidenciales en dicho país y por lo tanto es uno de los temas más importantes dentro de la discusión, a la vez que hay otros. Y en medio de todo eso, hemos visto que el dólar en Argentina está por superar los 500 pesos de ese país, con una devaluación importante, tomando en cuenta que hace algunos años el equivalente de un dólar era un peso argentino, y que ya de a poco se empieza a acercar la cantidad de números que podría decir de equivalencia del dólar que tiene Chile, que es mucho más estable a nivel inflacionario, pero es que eso pasa porque Argentina tiene una inflación que mensualmente ya está cerca de un 8% al mes. Tomen en cuenta eso, brutal la cantidad de inflación. Y ante todo esto, el gobierno de Alberto Fernández salió a culpar a lo que ellos creen que son los responsables, al igual que el peronismo, de toda esta situación. ¿A quiénes son los responsables según ellos? Bueno, acusan de que esto no es porque estén imprimiendo dinero, no es porque fijan precios, no es porque gastan dinero como locos, no es nada de eso. Es porque la oposición, la derecha, es la culpable, porque son especuladores. Ahora, esas son excusas que se dan en varios países y nunca es la realidad. Por más discurso que dé un sector político y critique, eso no genera inflación. De lo contrario, por la simple dicotomía duopólica que hay en numerosos países entre izquierda y derecha, habría inflación por los discursos de oposición de un lado y de otro. No es cierto, pero dice que es por eso. Y en realidad no es cierto. No es la realidad. Ahora siempre es lo típico de cualquier gobernante tratar de culpar al lado opositor, pero en realidad la razón por la cual se da esta inflación es culpa de la política argentina y que lamentablemente muchos no se atreven a tocar exceptuando algunos casos particulares dentro de su país. Por ejemplo, la fijación de precios. Es algo que han intentado hacer constantemente. Eso genera mercado negro, desabastecimiento y también un aumento aún más fuerte de la inflación. Eso se hace en Argentina, resultado la inflación sigue creciendo más. Incluso empeoró después de que hicieron la fijación de precios y los precios en realidad no bajaron. Simultáneamente, Argentina es uno de los países que más imprime billetes en el mundo. Eso es lo de la realidad. Y lo que termina ocurriendo es que cuando tú imprimes plata, y esto es evidente, pasa en todos los países, aumenta la masa monetaria. ¿Y qué significa que aumente la masa monetaria? Que hay más billetes en circulación. Y esto es igual que el ejemplo que tanto me gusta dar, que es el ejemplo del pan. El pan tiene cierto precio porque la cierta cantidad de personas quieren consumir pan en una localidad y hay cierta cantidad de panes y eso hace su precio de equilibrio. ¿Qué pasa si hay menos personas que quieren consumirlo y hay muchos panes? El pan baja de precio porque hay mucha oferta. ¿Qué pasa si hay menos panes y hay más personas que lo quieren consumir? Sube de precio porque hay menos oferta y hay más consumidores. Ahora, quiero que se imaginen, ¿qué pasaría si hay un número infinito de panes? Aunque la gente lo quiera consumir, no valdría nada, porque está en todas partes. Es lo que pasa, por ejemplo, con el aire. Excepto en China, donde hay tanta contaminación que en algunas ciudades están vendiendo aire, porque ya no es tan... es más bien escaso el aire que se puede respirar en esas ciudades. Pero más allá del caso, si fuera infinito, no vale nada. Pasa lo mismo con el dinero. ¿Qué pasa cuando imprimes billetes como locos e inyectas?
cada vez vale menos, porque hay más en circulación. Si hay menos billetes en circulación, vale más. Lógico, ¿no? Bueno, y Argentina es uno de los países que imprime más dinero en el mundo. Y ya hace tiempo estaban imprimiendo mucho a nivel local, y eso explica los niveles altísimos de inflación que se estaban dando, tanto así que ya no daban abasto en su banco central para imprimir como loco, y ahora tomaron la decisión que casi parece de comedia, o de una tragicomedia, de que esto parece casi de parodia, en decidir de que no, van a seguir imprimiendo y van a imprimir aún más plata, pero, su lógica es, no lo vamos a imprimir en Argentina, sino que lo vamos a enviar a imprimir, y ya llegaron a contratos con Francia, Malta y Brasil. Allá van a imprimir billetes argentinos. Y mágicamente eso no va a generar inflación. Generar inflación igual. Da igual si lo imprimes en Argentina, o en la Antártica, o en África, o en Francia, en Malta, o en Brasil. Igual va a generar inflación porque esos billetes van a entrar al mercado argentino. Da igual donde lo mandes a imprimir. Es una idea sumamente estúpida. Y van a ver que la inflación se va a disparar aún más porque van a imprimir aún más billetes que antes, y eso verán en el próximo tiempo en Argentina. Y simultáneamente también te genera el problema de que eso no te lo imprimen porque sí, les estás pagando. ¿Y de dónde sale esa plata en un estado tan endeudado como el argentino? Imprimen más plata. O sea, les vas a pagar con el mismo dinero que estás imprimiendo, lo que genera aún más inflación. Es una política tan estúpida que llega a ser sorprendente. Decir, hoy hemos impreso constantemente dinero y la inflación sube como loco. ¿Será ese el problema? No. Debe ser que no estamos imprimiendo lo suficiente. Y mandan a imprimir más. Una locura, una locura. Y ante toda esta situación, hay una serie de propuestas. Por un lado está el caso de Milei, que habla de que hay que dolarizar, lo que ha generado rechazo en ciertos sectores políticos. Por otro lado, vemos casos como el de Esper, que se ha enemistado con Milei y lo ha criticado como poco serio, y dice que hay que crear una nueva moneda argentina, el llamado peso libre. Vamos a ver si estas propuestas son reales o no. Otros dentro del sector de izquierda argentino creen que hay que fijar más los precios y controlar más la economía por el Estado. Otros creen que la solución está en imprimir billetes afuera, esto del peronismo, y no dentro de Argentina. Y eso es lo que se da. ¿Cuál visión es más realista y cuál sirve? Partamos con lo simple. Fijar precios, controlar la economía más, lo va a empeorar la situación. Ya lo están viendo en Argentina y lo va a empeorar aún más. Imprimir billetes fuera no hace la diferencia con imprimirlos adentro. Esto es una estupidez de propuesta, pero es lo que están haciendo. Van a ver cómo aumenta más la inflación. La propuesta es crear una nueva moneda para que baje al final el número de numeritos que hay en el billete y hacer una nueva moneda, un nuevo peso. Eso se hizo en Chile en su momento. Otros países también lo han hecho. No sirve. Porque al final lo único que dice es que, por ejemplo, no sé, un billete de 1000 es equivalente ahora a un nuevo billete de 1. Quitaste unos 0. Pero si sigues haciendo las mismas políticas, si sigues haciendo lo mismo, imprimir dinero, gasto masivo, toda la gran parte de la población subsidiada, deuda internacional masiva, da igual, porque esa nueva moneda es el equivalente de muchos billetes de antes, y esa moneda también se va a inflar, también se va a devaluar, porque estás haciendo lo mismo. No sirve, no sirve, es la realidad. Entonces es una propuesta que bordea entre lo ingenuo y más bien lo cómplice con la estructura. Y simultáneamente está la propuesta de Milei que habla de dolarizar, que en la práctica eso tiene sus beneficios y costos y que está apoyado también por ejemplo, figuras como Axel Kaiser que lo respaldan, aunque no por las mismas razones que Milei, van a ver. Pero es la lógica de Milei porque dice que con eso se arregla la economía. Y esa media, porque tiene una doble vertiente. Por un lado, efectivamente, si se dolariza Argentina, se va a estabilizar su economía. No van a tener el nivel de inflación que hay antes. Ahora sí, lo que se ha observado es una alza importante de precios comparado a lo que había anteriormente. Y la única razón por la cual van a tener que estabilizar su economía y van a bajar su gasto público es que ya no van a poder imprimir dineros como locos, porque van a estar encadenados a la moneda estadounidense. Lo que va a hacer, por otro lado, que se subordinen por completo a los deseos de Estados Unidos. Es quitar un poco esa autonomía local para subordinarse a una potencia mundial y al futuro que ellos tengan. Porque si Estados Unidos por alguna razón su dólar se desplomara o hubiera una crisis mundial, Argentina se jode con ello, igual que Ecuador, igual que Panamá, igual que los países que se han dolarizado. Ahora da una cierta estabilidad monetaria, aunque suben constantemente los costos a nivel de vida comparado a lo que había antes. Ahora esto está significando apoyo de ciertos liberales a nivel internacional, por ejemplo Axel Kaiser. ¿Y cuál es el argumento? Que tiene cierta razón. Que dolarizar no siempre es una buena idea, pero que en el caso de Argentina es la única opción que les queda, porque de manera bastante simple, en una entrevista Axel Kaiser mencionó recientemente que la cultura argentina es tan decadente a nivel político que no se les puede confiar para que tomen sus propias decisiones a nivel monetario. Y que la única razón por la cual dolarizar sirve es porque los encadena, podríamos decir, los amarra a que no puedan imprimir dinero porque no lo pueden controlar, porque va a depender de Estados Unidos eso, no pueden imprimir dólares, no va a pasar. Entonces, por lo mismo, no van a poder gastar y robar a desatajo como hacen antes, pero es porque se
podrían decir, subordinan a la estructura monetaria estadounidense. Ahora, en otros casos, no conviene. Por ejemplo, en un caso chileno, aunque haya aumentado la inflación, no conviene, porque además de subordinarse a una potencia extranjera, que no siempre, eso no es para nada positivo a nivel de la estructura, lo que significa a nivel geopolítico, también no es necesario, no se llega a esos niveles de decadencia. Ahora lo que termina ocurriendo es que incluso si se dolariza, si no se cambia la cultura argentina de gasto constante, de cadencia a nivel de tanta población subsidiada y simultáneamente tanto gasto, endeudamiento, etcétera, tampoco va a servir demasiado. Hay países que se han dolarizado como Ecuador y tampoco son ejemplos de gran prosperidad. Evitan alzas inflacionarias, sí, pero incluso si tienes una estabilidad, que no haya inflación o haya poca, igual no necesariamente vas a ser un país muy rico porque puede haber una serie de problemas internos. Entonces, en la práctica, estas son todas medidas parches, porque el problema de fondo argentino es la cultura. Una cultura política muy decadente, demasiada gente viviendo a costa del Estado, y es cuestionable si los cambios que hay que hacer en Argentina, que son muy duros, muy de fondo, que sería cortar a mucha gente de vivir con el Estado, eliminar subsidios, hacer cosas que son muy populares a nivel político de hacer, y que el mismo Milei dice que no, la casta lo va a pagar los políticos, pero en realidad para hacer el cambio de fondo no basta con eso. Los cambios que hay que hacer a nivel en Argentina es poco, no se sabría decir si está la capacidad para hacerlo, porque hace generar tal quiebre social, tal molestia, porque hay tanta gente, prácticamente la mitad de la población argentina que vive del Estado, que al momento en que cortes eso, que tienes que hacerlo para cambiar su cultura y arreglar su estructura, se va a generar un quiebre brutal que va a terminar con, puede que enfrentamientos armados, o muerte de personas, o una polarización tal que podría quebrar a ese país. Es la consecuencia de esta política que ya lleva décadas de asistencialismo, de un Estado cada vez más grande y de deuda constante. Es muy difícil de hacer y el trabajo cultural de fondo va a requerir décadas con una modificación en su estructura escolar, en su estructura de pensamiento político y que, tomando en cuenta cómo es el sistema político argentino, se ve muy difícil de hacer a menos que hubiera una figura con esa mentalidad de cambio por décadas tal vez en posición de poder en dicho país. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta alza de la inflación importante en Argentina y que van culpando a la oposición en su gobierno, van diciendo que hay que imprimir pero fuera? ¿Qué les parecen las soluciones que dan figuras políticas en Argentina desde la izquierda a la derecha? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que me pueden recomendar temáticas de análisis, noticias, tanto de América Latina como de otros sectores del mundo, abajo en los comentarios. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.